Vayamos con otro ejemplo de estadística bidimensional, aunque con la voz fañosa. Aquí tenemos las calificaciones de 40 alumnos y alumnas en matemáticas y física. Si te fijas, los datos están convenientemente organizados. Lo primero que hacemos es obtener las frecuencias marginales. Para eso vamos sumando todas las filas por una parte y todas las columnas por otra. El resultado de sumar todas las filas serán las frecuencias marginales de X. El resultado de sumar todas las columnas será ni más ni menos que la frecuencia marginal de Y. Obviamente, si sumamos tanto las X como las Y, me refiero a sus frecuencias marginales, nos debe dar el tamaño de la muestra, y el tamaño de la muestra es 40. Lo que vamos a hacer es recurrir a la fórmula y vamos a estar estudiando cada una de las variables por separado. Si reflejamos en una tabla directamente las frecuencias absolutas de los valores de X y comenzamos a multiplicar X sub Y por F sub Y, obtenemos todos esos valores que tú ves ahí. 2 por 4 que son 8, 5 por 18 90, 6 por 8 que son 48 y al final cuando lo sumemos todo tenemos un dato que nos va a permitir calcular la media de X. En este caso nos dio 224. La siguiente columna se calcula sin más que elevar al cuadrado el dato, es decir, por ejemplo, en la primera fila 2 elevado al cuadrado, que son 4, y multiplicarlo por su frecuencia. Por 4, 16. Si hacemos lo propio con cada una de ellas y nos servimos de la calculadora, vamos obteniendo todas las celdas correspondientes a esa columna y finalmente sumamos todos los valores de la columna. Porque eso lo que nos va a permitir es calcular la varianza y la desviación típica. En nuestro caso, si hacemos la suma, recurrimos de nuevo a la calculadora y sumamos 16, 450, 288, 343, 81 y 200, el resultado final de esa operación nos da 1378. Vamos a proceder, por tanto, a calcular la media de X. Para calcular la media, solo tenemos que hacer uso de la fórmula, esta que estoy iluminando, y dividir 224, que fue la suma de X sub Y por F sub Y, y dividirlo entre el tamaño de la muestra, que es 40. En nuestro caso, si recurrimos a la calculadora, 224 lo dividimos entre 40 y nos daría 5,6. Esto que hemos hecho con las X también lo haremos después con las Y, pero vamos primero que nada con la varianza. La varianza es tomar ese 1378, lo que nos dio la suma de la columna F sub Y por X sub Y elevado al cuadrado, y dividirlo entre 40, y luego restarle la media elevado al cuadrado. Hay que tener mucho cuidado con la calculadora cuando hacemos estos cálculos, porque tenemos que hacer uso de paréntesis. En esta calculadora, como nos permite operar con fracciones, directamente ponemos en el numerador 1378, en el denominador 40, le damos a la flechita y le restamos 5,6 elevado al cuadrado. No nos hace falta utilizar paréntesis cuando utilizamos este tipo de calculadora para estas operaciones. El resultado final es 3,09. Esa es la varianza de X. Y la desviación típica no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Luego, si hacemos la raíz cuadrada de 3,09, obtenemos, nos vamos de nuevo a la calculadora, raíz cuadrada de 3,09, que nos da 1,76. Ese es el valor aproximado que vamos a tomar. Todo lo que acabamos de hacer con X, lo vamos a hacer con Y. Los mismos cálculos. Tomamos en este caso como frecuencia absoluta la suma de las columnas. El 3 se repitió 4 veces, el 4 se repitió 7 veces, el 5 11 veces, el 6 10 veces y así hasta el final. Lógicamente, cuando sumemos toda la columna de la frecuencia absoluta, nos debe dar el tamaño de la muestra, que en nuestro caso era 40. Si ahora multiplicamos el valor de I sub I por la frecuencia, al final lo que vamos a obtener son esos valores que veis ahí. Hacemos toda la fórmula, igual que hicimos en su momento con las X, y si sumamos 12 más 28 más 55 más 60 más 35 más 8 más 20, el resultado final nos da 218. La tercera columna, la última columna, es el resultado de coger cada dato, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por su correspondiente frecuencia. Vamos obteniendo los valores de cada celda, lo vamos a hacer en la calculadora, tal como ves. Y luego, al finalizar todas estas operaciones, vamos a sumar toda esa columna. Lo mismo que hicimos con la variable X.
8 elevado al cuadrado, que son 64 por 1, 64. 10 elevado al cuadrado, que son 100 por 2, 200. Sumamos toda la columna, 36 más 112, más 275, más 360, más 245, más 64, más 200 nos da 1292. Y procedemos a calcular la media de ahí. La media sería 218 partido por 40. Y esto, operación que vamos a realizar en la calculadora, nos da 218 dividido entre 40, 5,45. Calculamos la varianza. La varianza, utilizando esa fórmula, será 1292 dividido entre 40, y a ese cociente le vamos a restar su media correspondiente, que es 5,45 elevado al cuadrado. Recurrimos de nuevo a la calculadora. Hacemos uso de la tecla de fracciones, en el numerador 1292, en el denominador 40, y le restamos 5,45, su media, elevado al cuadrado. Bien, esto nos da prácticamente 2,6. Pues muy bien, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Luego, en nuestro caso, sería la raíz cuadrada de 2,6. Y la raíz cuadrada de 2,6, recurrimos de nuevo a la calculadora, $1,61. Hecho esto, ahora pasamos a calcular una tabla donde van a aparecer las frecuencias conjuntas. Para calcular las frecuencias conjuntas, lo que hacemos es contar cuántas veces se repite cada pareja de datos. Y ahí tenemos, por una parte, cuando se obtiene un 2 en X y un 3 en Y, el número de veces que aparece es 4. Cuando tenemos un 5 y un 4, tenemos un 7. En este caso, un 11. Y así hasta completar la tabla. Cuando hayamos completado la tabla, como siempre, realizamos la suma de toda esa columna. La suma de esa columna nos da 40. Exactamente el tamaño de la muestra, que eran 40 alumnos y alumnas. De lo que se trata ahora, en la última columna, es de multiplicar los datos por su frecuencia. 2 por 3, que son 6, y por 4, 24. 5 por 4, que son 20, por 7, 140. Y así vamos yendo hasta el final. Esta gripe está acabando conmigo, pero había que ponerle voz a este vídeo. Multiplicamos 7 por 7 por 2, que nos da 98, 9 por 8 y por 1, que nos daría 72, 10 por 10, que son 100, por 2, 200. Y ahora sumamos esa columna. 24 más 140 más 275 más 180 más 126 más 210 más 98 más 72 y más 200. Eso nos arroja un total de 1325. Bueno, pues vamos a utilizar la fórmula de la covarianza, que no es ni más ni menos que esta que tú ves aquí. Es decir, la suma de la última columna que hemos calculado, dividido por el tamaño de la muestra, que era 40, menos el producto de las dos medias que habíamos calculado en su momento, la de X y la de Y. La varianza, por tanto, la covarianza sería el cociente entre 1325 partido por 40
Y a eso le restamos el producto de la media de X por la media de Y. Hacemos todas esas operaciones. Vamos a la calculadora. No te olvides de utilizar la teclita de fracciones, que de esta manera no tendrás que abusar de los paréntesis. 1325 dividido entre 40 y le voy a restar directamente 5,6 por 5,45. Eso nos dio 2,61. Pues bien, a partir de aquí podemos calcular también otras cosas. Por ejemplo, sabiendo que vamos a recuperar algunos datos que los vamos a tener que utilizar, que la covarianza es 2,61, que la media de X es 5,6, que la media de Y nos daba 5,45, que las desviaciones típicas eran 1,76 y 1,6 respectivamente, podemos calcular el coeficiente de correlación de Pearson, que nos va a permitir saber si existe algún tipo de relación, más fuerte o más débil, directamente o inversamente proporcional, entre esas dos variables. Dividimos la covarianza, que era 2,61, entre el producto de 1,76 por 1,61. Y nos da un coeficiente de correlación de Pearson. Vamos a tener que recurrir a la calculadora. Yo esto no sé hacerlo de cabeza. Fíjate cómo utilizo los paréntesis en la calculadora. De no usarlos, ahí empezarían a aparecerme cosas raras. Nos da 0,92. Un coeficiente de correlación que es positivo, es decir, a medida que crece una también crece la otra, y además está muy próximo a 1, con lo cual la relación entre las dos variables es bastante fuerte. Parece lógico que si se obtienen buenas notas en matemáticas se obtenga también buenas notas en física. Y ahora vamos a calcular la ecuación de la recta. Y para calcular la ecuación de la recta de regresión, lo primero que hacemos es calcular la pendiente. La pendiente, cuando calculamos la recta de Y sobre X, sería el valor de la covarianza dividido entre la varianza de X elevado al cuadrado, que nos daba 3,09, en realidad era la varianza de X, y nos da, recurriendo de nuevo a la calculadora, que 2,61 dividido entre 3,09 nos arroja un valor de 0,84. Bueno, ahora solo nos queda diseñar la ecuación de la recta. Sería Y menos la media de Y menos 5,45, que es igual a la pendiente por X menos la media de X. Y con esto ya tenemos la ecuación de la recta de regresión, que si queremos, escribiéndola por ejemplo en un programa como GeoGebra, obtendríamos directamente la representación gráfica de la recta de regresión, que entre otras cosas nos puede permitir, aparte de ver la relación que existe entre una y otra, la nube de puntos se aproxima muchísimo a esa recta, nos va a permitir hacer predicciones sobre la variable, es decir, qué ocurriría si por ejemplo se obtiene un 8, qué puntuación cabe esperar de física, si un 8 en matemáticas, qué puntuación cabe en física. Pues este tipo de cosas nos lo permite precisamente el tener la recta de regresión. Y con esto hemos acabado con hoy, porque ya yo estoy más que derrotado con esta gripe que me ha caído encima. Nos vemos en el siguiente vídeo.